51 dice, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Aquí, mire cómo dice el título, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice David allí, comenzando el versículo 1 del Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas más la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí entra nuestro texto de esta noche. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y es interesante ver cómo el salmista, el rey David, luego de que cometió aquel pecado devastador cuando mandó a matar a Urías y tomó su mujer, vemos cómo este hombre, luego de ver que había pecado de forma de forma vil, cómo este hombre ahora muestra un total arrepentimiento en este Salmo 51. Entonces, aquí mis hermanos, miren, yo recuerdo la primera vez cuando a mí me regalaron una bicicleta. Eso fue un tremendo regalo un día de Reyes. Y yo todos los días, luego de usar mi bicicleta, yo la lavaba. A mí me encantaba ver mi bicicleta limpia, ¿eh? Y hay algo dentro de nosotros que nos empuja o nos inspira a tener limpieza. Las mujeres no pueden estar con los trastes sucios. Tienen que ver la cocina limpia, la habitación limpia. Los hombres siempre tienen que llevar el vehículo al carguá para lavarlo. O sea, hay algo de nosotros, dentro de nosotros, que nos inspira y nos impulsa a tener algo valioso que tenemos limpio. Pero hay algo que a veces se nos olvida de que debe de estar limpio, y es nuestro corazón. La palabra de Dios nos manda a mantener un corazón limpio. Un corazón limpio, no un corazón sucio por el pecado. Porque cuando nuestro corazón está manchado, ensuciado por el pecado, no hay forma de que usted y yo podamos tener una relación íntima con Dios. No hay forma. Entonces, el contexto bíblico de esto, yo quiero que yo quiero que ustedes vayan en su Biblia, lo que pueden, vayan en su Biblia para poder entender por qué David, por qué el rey David ahora se encuentra en el Salmo 51 pidiendo clemencia, pidiendo arrepentimiento, pidiendo un corazón limpio, pidiéndole a Dios de que no aparte de él su espíritu. ¿Por qué llega el rey David aquí en Salmo 51? Entonces, para poder entender por qué David está ahora aquí
totalmente arrepentido por su pecado, es importante que podamos entender el contexto bíblico. Y yo quiero que lo que puedan, por favor, vaya al libro de Segunda de Samuel. Lo que pueden usarlo en el celular o en la Biblia física. Vayan al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 12. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí, que luego vemos a David en el Salmo 51 pidiendo clemencia, pidiendo bien arrepentido y pidiendo a Dios de que le dé un corazón limpio y que le restablezca o restaure su espíritu y que nunca quite su espíritu de él. Cuando estén allí en Segunda de Samuel, me avisan. Vamos a leerlo todo junto allí, enfocado allí, viendo lo que sucedió. Bien. Miren lo que dice allí, Segunda de Samuel. Y me gustaría de verdad, de corazón, de que estén en su Biblia allí, vayan en su Biblia lo que puedan. Buenas noches, mi querido José. Qué bueno verte aquí. José Acosta. Ok, vamos a leer por lo que llegaron nuevos, Segunda de Samuel, capítulo 11. Miren cómo dice. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y mire aquí, vaya notando eso en su Biblia, mire aquí. Pero David se quedó en Jerusalén. David no fue, se quedó en Jerusalén. ¿Qué más sucedió? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio, pero aquí anote eso, resáltelo ahí, resalte eso. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. O sea, tuvo un hijo y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Urías Eteo, el esposo de Betsabé, la mujer que ya David había tomado. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. O sea, David quería que Urías fuera a dormir con Betsabé para que pensara de que el hijo que Betsabé tenía, que ya era de David, pensaran que era de Urías. Y no descendió a su casa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día.
Y el siguiente día, David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Mm? Y David quería que este hombre fuera a la casa de su mujer para que la gente pensara de que el hijo que esta mujer que él había tomado era de Urías. Sin embargo, este hombre no descendió. Y para no hacer muy largo el estudio, David mandó a poner a este hombre frente a la guerra para que lo matara. Y es por eso que vemos aquí cómo en el Salmo 51 David, por ese pecado que cometió, viene pidiendo perdón. ¿Qué fue qué fue el error que David hizo de lo que nosotros acabamos de leer ahora? Si alguien puede decirlo. Que vio a la mujer de su prójimo. Exacto. David hizo varias cosas malas. Primero, no fue a la guerra cuando debió de estar. Segundo, cuando vio a la mujer, en vez de frenarse, él vio, la codició y la tomó. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón. Por eso es que Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malo deseo, es atraído y seducido. Entonces David vio a la mujer, la codició, sintió un deseo por ella, no frenó su deseo en el corazón, se acostó con ella y eso se convirtió en un pecado que le costó la vida de un hijo y le costó mucho sacrificio y dolor. David envió a su ejército a la batalla, se quedó aquel día en el palacio, salió, vio a una mujer desnuda, pero no se detuvo ahí, no puso un alto, vio, codició y tomó para sí aquella mujer. Este pecado llevó a este hombre a arrodillarse, a llorar amargamente. Y luego de pasar por este proceso, David hace dos peticiones a Dios en el versículo 10. Él le hace dos peticiones a Dios. Él le hace dos peticiones a Dios. Vamos a ver cuáles son. Y aquí vemos la primera petición. Un corazón limpio. Él le pide a Dios un corazón limpio. Este Salmo 51:10, el rey David le hace dos peticiones a Dios, pero la primera es que restaure su corazón. Él quería un corazón limpio. David estaba en pecado y en un serio problema por haber mandado a matar a un hombre y tomar a su mujer para acostarse con ella. Mis hermanos, cuando pecamos, nuestro corazón se ensucia, se empaña. Se empaña aquel corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo. Y eso fue lo que pasó con el corazón de David. Estaba sucio por el pecado. Y él le pide a Dios que le dé un corazón limpio. ¿Y qué deseaba el autor de este salmo? En Salmo 51, 10, 12. ¿Quién lo puede leer? Salmo 51, versículo 10, 12. ¿Qué era lo que él deseaba allí? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué más? Y el espíritu noble me sustente. ¿Y qué más pide en el versículo 11? En el versículo 11 hay dos consecuencias. En el 11. Que no lo eche delante de él, o sea, no me eche delante de su presencia. No quite de mí tu Espíritu Santo. Exacto. Eso es lo que le pide. Él está atemorizado. Él quiere un corazón limpio. Y él desea ahora no ser echado de la presencia de Dios. Él desea un corazón limpio. También deseaba que Dios renovara su espíritu. Él deseaba no ser echado de la presencia de Dios. Que no quitara de él su espíritu. Y que le devolviera el gozo que había perdido.
Cuando pecamos, cuando nosotros pecamos, suceden varias cosas. Nuestro corazón se empaña y se ensucia. Nuestro espíritu se entristece. Nos alejamos de la presencia de Dios. Perdemos el gozo que solamente en Cristo podemos tener. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. El que no ha aceptado a Cristo en su corazón, vive una vida en pecado. No hay nada que le mortifique porque ya él vive siguiendo lo que por genética, lo que por naturaleza todavía él tiene, el pecado. Pero el cristiano cuando peca se siente sucio. Su corazón lo siente sucio. Siente que su espíritu se aleja de él. Siente que está siendo echado de la presencia de Dios. Y eso es lo que está haciendo David aquí. David le dice, devuélveme el gozo. Dame un corazón limpio. No quite de mí tu espíritu. Porque él quiere seguir teniendo esa relación que él tenía con Dios. Esa paz que él tenía con Dios antes de cometer el pecado que cometió. Entonces, Salmo 51, versículo 1, versículo 5 y versículo 7, miren ahí, él dice allí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que nosotros deberíamos de decir cuando pecamos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y eso es importante, mire, eso es importante porque nosotros pecamos y somos arrogantes, no queremos reconocer que hemos pecado. Cuando el Señor dice en 1 de Juan 1:9, si confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y David dice aquí, porque yo reconozco. Él reconoce que había pecado. Él reconoce que hizo algo cruel. Él reconoce que le falló a su creador, aquel que lo eligió desde que era un muchacho, cuando era un pastor de ovejas. Y él reconoce que él está ahora mismo con un corazón sucio. Él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4 del capítulo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, que nosotros venimos en pecado. Y el único que puede perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad y justificarnos delante de Dios es el arrepentimiento genuino, creer en Cristo como nuestro suficiente Salvador. Somos pecadores y lo único que quita la mancha de nuestro pecado es un arrepentimiento en la persona de Cristo. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos y perdonados que no sea una fe genuina en la persona de Cristo. Entonces, tenemos que venir en arrepentimiento, como lo hizo el rey David. Y miren aquí, ¿qué necesitas hacer respecto a confesar nuestro pecado? ¿Qué necesitas hacer respecto a confesar el pecado? Bueno, lo primero, acercarnos a Dios con humildad y con un corazón sincero, reconociendo la autoridad de Dios como Dios grande y temible. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Cuando nosotros pecamos, no desmayemos, levantémonos. Debemos de acercarnos a Dios con un corazón humilde y sincero, reconociendo su autoridad. ¿Qué más? Reconocer que has actuado mal. Debemos de reconocer que cuando pecamos, actuamos mal. No podemos pensar que simplemente cometimos un error. No. Tenemos que aceptarle que hemos desobedecido de forma deliberada la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué más? El arrepentimiento genuino consiste en no vivir una vida practicando el pecado,
sino en vivir lo más apartado posible de él, sabiendo que toda desobediencia a Dios trae consecuencias graves. Y lo vimos en el caso de David. Cuando David pecó, Dios le quitó, le mató el primer hijo que tuvo con Betsabé. Y tuvo más consecuencias. Y eso es lo que hace el pecado, que daña nuestra relación con Dios, porque Dios no quiere nada con el pecado, porque es un Dios santo. Y dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Son tres cosas que debemos de hacer con respecto a confesar nuestro pecado. La segunda petición que David le hace, ¿cuál es? Que renueve su espíritu. Renueva mi espíritu. Y esta es la segunda petición que David le hace a Dios, que renueve su espíritu dentro de él. El corazón representa la naturaleza espiritual de una persona. Es el centro de la voluntad y la capacidad para tomar decisiones. David reconoce que el perdón no es suficiente. Necesitaba una renovación espiritual completa. Él no buscaba una renovación momentánea. No. Él buscaba un espíritu firme y comprometido para el resto de su vida. Eso es lo que buscaba David. ¿Cómo deberíamos responder a nuestro pecado y el perdón de Dios? Como cristianos, nuestra respuesta al pecado debe de ser siempre pensando en la muerte de Cristo. Cristo no murió por gusto, murió porque éramos pecadores y necesitábamos una reconciliación con Él. Y la respuesta al pecado debe de ser siempre el rechazo, mirando siempre la cruz de Cristo. Nosotros no vivíamos no vivíamos una vida digna delante de Dios. Fue cuando Cristo murió en la cruz que nos hizo acepto, nos reconcilió, nos redimió, pagó la deuda. Entonces, mis hermanos, no vivamos respondiendo al pecado con ignorancia, más bien valoremos el perdón de Dios, quien murió para librarnos del infierno y darnos una vida nueva en Él. La respuesta a nuestro pecado, ¿cuál debe de ser? Bueno, reconocimiento y confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51, 3, 4, David reconoce su pecado delante de Dios y lo hace sin excusas. Sin ninguna excusa lo hace. Perdón. Un arrepentimiento genuino. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Ese arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. No. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. No sentir culpa, sino cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Debemos recibir debemos responder recibiendo el perdón con fe. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y este versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, o sea, liberación. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y por ese derramamiento de sangre en aquella cruz recibimos el perdón de nuestro pecado. Y todo eso fue según a la riqueza de su gracia. Romanos 8:1, no vivir en condenación. No vivimos en condenación, ahora somos libres en la persona de Cristo por medio de su sangre que fue derramada en aquella cruz por ti y por mí. Transformación y fruto. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pedí perdón, ya confesé mi pecado,
Reconozco que en Cristo soy redimido y perdonado y liberado de la muerte espiritual. Pero tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No podemos vivir todo el tiempo pecando y viniendo delante de Dios diciendo, Señor, pequé. Mañana cuando peque también volveré aquí otra vez para decirte que pequé. No. Tenemos todos los días matar el pecado, hacer pues fruto de arrepentimiento, porque el Señor mismo dijo, por su fruto lo conoceréis. Colosenses 3, versículos 5 al 10, nos enseña que debemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Gratitud y adoración, Lucas 7, verso 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Debemos de tener gratitud y adoración. El perdón debe de producir amor profundo por nuestro Dios. Extensión del perdón a otros. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos de también perdonar a los demás. Es un fruto de arrepentimiento. Es un fruto del cristiano. No como dicen por ahí, yo perdono pero no olvido. Usted no ha perdonado nada. Porque el que perdona, olvida. Porque Dios nos perdonó a nosotros y olvidó nuestros pecados. Pero si usted perdona y no olvida, usted no ha perdonado nada. Sigue con un corazón sucio en su pecado. Efesios 4, versículo 32. Perdonando unos a otros. ¿Cómo que? Como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Hasta que nosotros no entendamos que nosotros éramos o somos pecadores caminando hacia el infierno eterno, de que no somos buenos y que aún con toda nuestra limitación y con nuestra forma putrefacta que tenemos del pecado, y aún así Dios nos perdonó, aunque no, hasta que no entendamos eso, nosotros no vamos a perdonar a los demás. No vamos a sentir amor por los demás, porque Cristo dice allí que nos perdonó sin mirar nuestra debilidad ni nuestra condición putrefacta en la que vivíamos, muerto en pecado, podrido por el pecado. Y Dios así, aún así, nos perdonó, dice la palabra de Dios. ¿Cómo necesita cambiar tu actitud hacia tu pecado? ¿Cómo necesita cambiar tu actitud hacia tu pecado? Bueno, la primera, reconocer nuestro pecado y entender que somos débiles al pecado. Abandonar la ilusión de que el pecado era inevitable. No, sácate eso de tu cabeza. Reconocer que seguimos deliberadamente nuestros malos deseos. Saber que en Cristo tenemos esperanza. Pecamos, no te preocupes, levántate, ven en arrepentimiento, órale a Dios, porque en Él tenemos esperanza. Entonces, ¿cómo necesitas cambiar tu actitud hacia tu pecado? Bueno, aquel corazón, aquel espíritu de David estaba totalmente devastado. Esto queda claro por sus peticiones. Su corazón estaba completamente sucio por el pensamiento que le llegó, por ver y codiciar, para luego tomar y llevar a cabo una acción que le costaría la vida de un hombre y causaría dolor, actuando en contra de la voluntad de Dios. El pecado es tan sucio que si lo analizamos bien, mis hermanos, ni siquiera nos aporta nada de valor. David perdió a su primer hijo a causa de este pecado. Y podemos ver y aprender que aunque el pecado trae consecuencias, no puede arruinar el plan de Dios, porque aún así el Señor siguió su plan de salvación. Este pecado de David no arruinó el plan que Dios tenía en marcha, porque continuó, y lo vemos cuando el Señor permite que David tenga otro hijo, pero ahora mismo con un plan nuevo.
ya con un arrepentimiento que David había puesto en marcha, vino delante de Dios, se arrepintió de su pecado, de su mal camino, y el Señor entonces le restauró nuevamente su vida y le dio otro hijo, el cual el Señor iba a seguir el plan de salvación, pero esta vez con un corazón arrepentido y humillado. Entonces, conclusión, mis hermanos, David buscaba restablecer su relación con Dios, y es exactamente lo mismo que debemos hacer cuando caemos en pecado. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si mi corazón no está limpio, mi relación con Dios no está bien. Llevemos nuestro corazón cada día por medio de la palabra de Dios. Alimentémonos de su presencia diariamente y no dejemos que el pecado ensucie aquel corazón por el que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, aquí hemos terminado nuestro estudio de esta noche. Entramos ahora al tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? Este es el momento. Abran su micrófono, no tengan miedo. Estamos aquí para escuchar. Buenas. Buenas. O sea, con respecto a usted dice que esa alguna persona que decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Entonces,